tomar el desafío de parte del Señor para poder resplandecer como nunca, como la iglesia triunfante que Cristo bien ha dejado en esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que el Espíritu Santo, tu Espíritu, ahora, Señor, hable a nuestros corazones, despierte nuestro espíritu, comience a producir tu palabra, Señor, tu propósito, por el cual ha sido y va a ser enviada en esta mañana. En el nombre de Jesús, somos tu iglesia, somos tus hijos, y hoy, Señor, nos levantamos y nos alineamos conforme a tu corazón, por la guía de tu Espíritu y de tu palabra. Y oro, Señor, para que cada amigo, cada amiga, cada hermano, cada hermana pueda ser, Señor, ahora bendecido, sus oídos espirituales abiertos al mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué precioso. Muy bien. Abra su Biblia conmigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Amén. Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Dios hablándonos diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¡Wow! Ese es un mensaje para estos tiempos. Tiempos difíciles en todo el sentido de la palabra. Todos, de alguna u otra manera, sentimos en menor o mayor grado la afección de esta situación global de la pandemia, y que ha traído múltiples consecuencias en todo sentido. En esta semana, en particular, yo debo admitir y debo confesar que es un cruce de sentimientos. Enterarse de la partida de amigos, hermanos, siervos de Dios, reconocidos, cercanos, por causa de esta enfermedad de la pandemia. No discuto de ninguna manera que Dios es un Dios soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero sin embargo, también golpea el corazón. Y uno le pregunta al Señor, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué cada día parece que las circunstancias se empeoran y cada día vemos dolor en el corazón de muchos amigos a causa de la pérdida de sus seres queridos o de la situación extrema negativa de salud en la cual están muchos? Hoy en esta mañana me levanté y revisando las redes sociales un momento encontré el mensaje de despedida de un gran amigo, de un gran amigo con el cual tuvimos la oportunidad de servir al Señor hace muchos años en una iglesia, y vemos cómo él se despedía del papá que el día de ayer, de su papá que el día de ayer partió con el Señor, un pastor a quien yo tuve la oportunidad de conocer con un corazón de maestro y un corazón muy precioso. Entonces es válido decirle: Dios, parece que la situación de verdad se agudiza tanto, y no solo por el tema de la pandemia, sino las consecuencias que vive la sociedad y la humanidad, y que de repente nosotros mismos de alguna manera u otra también nos sentimos afectados a nivel familiar, relacional, de los negocios, qué sé yo, del trabajo. Yo en esta mañana, en esta semana que pasó, yo le preguntaba al Señor de verdad, ¿por
qué tanto? Pero más que preguntarle, yo le decía a Dios, dame aliento a mi corazón. Guarda mi familia, pero más allá de eso, Señor, guarda aliento. Y recordé que cuando yo conocí al Señor en el año 93, yo conozco al Señor en un periodo donde la iglesia, al menos aquí en Perú, vivía un despertar espiritual muy particular, muy interesante, muy bonito. Y yo recuerdo que esa atmósfera de crecimiento espiritual, de evangelismo, de un cierto aire de avivamiento en nuestra nación, vino como consecuencia de un mover de oración que se dio en los últimos años de los años 80, como consecuencia de la situación de violencia y de terrorismo que Perú pasaba en esos años. La iglesia no se levantó a buscar líderes políticos. La iglesia no se involucró tanto en buscar otro tipo de solución más que el unirse en un solo clamor y en oración, buscando el rostro de Dios para que Dios sane la tierra. Y fue así que nace el Movimiento Nacional de Oración con un lema que impactaba, que decía: Perú hay esperanza. En esta semana yo recordaba eso. Yo le compartí a algunos amigos y de repente lo posteé también en mi Facebook y puse esa frase: Perú aún hay esperanza, porque si en un momento por tu esperanza viste cómo Dios trajo paz a tu tierra, y ahora en medio de esta situación yo no creo que la mano de Dios se ha cortado, sino que hay aún esperanza para cada uno de nosotros en las manos de nuestro Dios, para nuestra sociedad, para nuestros países, para esta tierra. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza de que Dios traiga sanidad sobre esta tierra. Cuando pensaba en esto, me escribe un pastor amigo mío, pastor de una iglesia en Arequipa, y me comenta lo que él había recibido de parte de Dios meses antes de la pandemia. Y la verdad, yo soy muy cauto, y también como es este pastor amigo mío, con el tema de aquellas cosas que Dios nos puede hablar y que vengan verdaderamente de Él. Pero sin embargo creo que aquí Dios estuvo en el asunto, puesto que el Señor le hablaba a él acerca de un tiempo de oscuridad que se venía sobre la tierra. Eso fue antes de la pandemia, septiembre de 2019. Pero como pasando este tiempo, Dios iba a traer un mover sobre esta tierra, sobre el cual, para que la iglesia resplandezca y podamos nosotros predicar y orar, obviamente, por un avivamiento. Por eso que el mensaje de esta mañana es: levántate y resplandece. Porque si bien es cierto, el versículo 2 es la actualidad de esta tierra, que tinieblas la cubren y oscuridad a las naciones. Y eso lo podemos ver y comprobar si usted ahorita va y prende el noticiero y parece que tinieblas han cubierto la tierra. Las tinieblas traen dolor, las tinieblas traen luto, las tinieblas traen desesperanza. Las naciones, cubiertas por esta oscuridad, no saben qué hacer y cómo buscar prontas soluciones. Pero la palabra de Dios y la promesa de Dios es que sobre la oscuridad de la tierra, sobre las tinieblas que las puedan cubrir, la iglesia está llamada a levantar y a resplandecerse. Por eso digo, tiempos finales son tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles son los tiempos donde la iglesia se tiene que levantar y resplandecer con la luz de su Dios, con la luz de Cristo. Levántate y resplandece. Es la palabra de Dios para estos tiempos. Porque ha venido tu luz. Y hay que reconocer esto, que si nos vamos a levantar y a resplandecer, es porque ha venido nuestra luz. ¿Quién es nuestra luz? San Juan capítulo 8 versículo 12.
Jesús se dirigió a la gente, dice este versículo, y él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que prevalece sobre toda tinieblas. Jesús es la luz en la cual mora la vida. La iglesia no tiene luz propia, así como la luna no tiene luz propia. La luna irradia la luz de una lumbrera mayor, que es el sol. No tiene luz propia. La iglesia no tiene luz propia. Si vamos a levantarnos y vamos a resplandecer, es con la luz de Cristo morando en nuestros corazones, en comunión con Jesús, en amistad con Dios, en una relación con Dios. Él es la luz del mundo y en Él está la vida. Entonces, nuestra luz ya vino, y la luz de Dios quiere que resplandecer en nuestras vidas. Es momento de levantarnos, es momento de poder resplandecer, porque Dios quiere resplandecer en tu vida. El Señor quiere que tú seas un portador de su luz. El Señor quiere que tú seas un portador de su vida. Cristo es la luz del mundo. La iglesia no tiene luz propia. Y cuando hablo de esto, es que muchas veces nosotros como iglesia nos hemos creído que tenemos luz propia, o estamos utilizando luces de este mundo, sistemas y estrategias de este mundo, y hemos caído en una completa debilidad, y esto ha traído que la iglesia pierda fuerza en la sociedad, porque no está alumbrando con la luz de Cristo, sino que se ha comprado focos baratos de sistemas y estrategias de este mundo, y de esta manera no puede impactar la tierra, porque simplemente esa luz no es suficiente. Ningún sistema, ninguna estrategia que nosotros podamos encontrar en sabiduría humana se puede comparar a la luz verdadera de Cristo. La iglesia necesita alumbrar con la luz de Cristo y no con ningún foco o una lumbrera barata. Necesitamos alumbrar con la luz de Cristo. El propósito de Dios es que nos levantemos. La Biblia dice en Efesios capítulo 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Para que la luz de Cristo alumbre en nuestras vidas y como consecuencia nosotros resplandezcamos con esa luz, es necesario levantarnos, es necesario despertar. Y aquí viene el obrar del Espíritu Santo, que debe despertar nuestro espíritu en una santa pasión para poder buscar la respuesta de Dios en medio de esos tiempos. La iglesia que duerme no es una iglesia que impacta. La iglesia que duerme no es una iglesia que trasciende. La iglesia que se levanta de ese sueño, de ese letargo, de comodidad o de miedo que cubre la tierra, no es una iglesia que va a alumbrar con la luz de Cristo. Es necesario levantarse primero en fe. Es levantarse en fe. Levantarse en fe es sacudirse y abrazar con todo el corazón lo que Dios quiere hacer de nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Levantarse en fe es decirle a la realidad que estamos viviendo que esto no dicta nuestra vida. Levantarse en fe es abrazar el propósito de Dios en nuestras vidas. Levantarse en el Señor es recuperar el enfoque. Es decir, hemos estado distraídos, nuestros ojos han estado consumiendo o nuestros oídos han estado consumiendo demasiada información, bien, que no corresponde al propósito de Dios, y hemos perdido el enfoque. Es decir, estamos nosotros corriendo tras muchas cosas y no corriendo detrás del propósito de Dios. Es decir,
estamos distraídos. Estamos distraídos. Pero lo que Dios nos habla en esta mañana es que recuperemos el enfoque. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, es necesario que recuperemos el enfoque. La Biblia habla acerca, en el libro de Ageo, de cómo el Señor le llama la atención a este pueblo que estaba desenfocado. La casa de Dios abandonada, la casa de Dios en pleno destierro, la casa de Dios en ruinas, pero sin embargo el Señor les dice a este pueblo, pero sus casas están bien cuidadas y están bien artesonadas. ¿Qué quiere decir esto? Tu enfoque ha estado en tus propios propósitos, tu enfoque ha estado en buscar el bienestar de tu vida, pero has perdido el enfoque de poder poner tu vida para el servicio de la extensión del reino de Dios. Desde donde estés, de donde yo te he puesto, tu prioridad debe ser mi prioridad, y tu prioridad es buscar mi propósito de que tú puedas comprometerte con la extensión del reino de Dios. No quiere decir que descuides tu casa, no, porque Dios ha prometido bendecir nuestro hogar, bendecir nuestras familias, que nuestros hogares sean como una Belén espiritual, es decir, como una casa donde nunca falte el pan, pero comprometidos para poder también extender el reino de Dios en esta tierra. En esta mañana, si hay que despertarnos, hay que levantarnos en fe, hay que levantarnos y recuperar el enfoque. Pero también es recuperar el ánimo, porque el ánimo de repente lo hemos perdido. El ánimo de repente ha sido menguado a raíz de las circunstancias y estamos abrazando temor y decimos que esto no va a cambiar. Pero hay que recuperar el ánimo. La Biblia dice que los que esperan en el Señor serán como las águilas, tomarán nuevas fuerzas, correrán y alcanzarán el propósito de Dios. Hay que recuperar el ánimo, hay que esperar en el Señor. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido golpeados por la partida de muchos seres queridos, de muchos amigos, y esto ha traído a veces desánimo y dolor y tristeza, pero hay que recuperar el ánimo. Hay que recuperar el ánimo en el Señor, porque no es tan simple como decir la vida sigue. No. Acá debemos nosotros decir el propósito de Dios continúa y yo quiero recuperar el ánimo. Me sorprendió, me impactó el testimonio de un hombre que hace unos meses atrás perdió a su esposa. Y por muchos años estuvieron sirviendo al Señor, por más de 30 años sirviendo al Señor, cantando y alabando y adorando al Señor. Y el mensaje de él fue: nos volveremos a ver y allá te abrazaré. Esto llena de ánimo. Yo sé que el desarraigo físico es difícil, pero cuando hay ánimo en el corazón nos dejamos consolar por el Señor, de que las personas que partieron están en un mejor lugar que nosotros. Aunque el desarraigo físico aquí de los que nos quedamos en esta tierra aún puede ser muy fuerte, pero hay que recuperar el ánimo, porque todos al final estamos en el bus de esta vida hacia ese destino, hacia la vida eterna. Hay que recuperar el ánimo. Si has perdido el ánimo, si has perdido las fuerzas por la situación, por la falta de trabajo, por la falta de provisión, es tiempo de que hoy recuperes el ánimo en el Señor. Es el tiempo de que hoy tú le puedas decir: Señor, anímame, esfuerza mis manos, esfuerza mi corazón, porque quiero, Señor, despertarme, abrazar tu propósito en fe, recuperar el enfoque, recuperar las fuerzas. Es tiempo de levantarse y esforzarse por lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuánta palabra de Dios ha venido en tu vida en los días, meses o años pasados? Promesas que el Señor te ha dado. Pues recupera el ánimo. Hay que levantarse. Hoy yo en esta mañana me levanté con una idea. Nadie puede luchar en esta vida si no tiene una visión por delante. Si no tienes una visión y un objetivo por delante, la vida se te va a hacer de verdad falta de color y todos los días iguales. No, tú tienes que abrazar de que Dios te quiere levantar, de que Dios quiere resplandecer a través de ti. Levántate cada mañana pensando en esto, que eso sea tu motivación, que esto sea tu razón, que esto sea tu propósito, de que Dios te quiere usar hasta el final de tus días.
Dios te quiere usar. Es tiempo de que te levantes, que recuperes el enfoque y te levantes en fe. Que te despiertes, ya no duermas, Es tiempo de que te despiertes y que te levantes de entre los muertos para que la luz de Cristo te alumbre. Y cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros recuperamos el enfoque, nos levantamos en fe, recuperamos el ánimo, nos esforzamos en lo que Dios quiere para nosotros, la luz de Cristo viene sobre nosotros y vamos a comenzar a resplandecer. Si bien es cierto, sí, una vez más lo digo, estamos viviendo en una de las épocas más difíciles de la historia de la humanidad, pero esta es una oportunidad divina para poder resplandecer y para poder ser parte de un avivamiento. Hace muchos años yo he escuchado y yo mismo he orado y he escuchado orar muchas personas: Señor, derrama un avivamiento, pero no hay un despertar de Dios. Y es que primero no ha habido una gran necesidad de parte de Dios. Alguien dijo por ahí que la plataforma para que se dé un milagro es la necesidad. Siempre los tiempos oscuros, los tiempos oscuros son los momentos previos a un mover de Dios sobre la tierra. Siempre. Por eso que usted ha escuchado de esa época en Europa que se llama el renacentismo, cuando renacen todas las cosas. ¿Cuál fue el momento previo? El oscurantismo. Lea un poco de historia. El oscurantismo fue el momento previo al renacentismo, donde Dios comienza a levantar hombres de Dios, y en todos, en las artes, en las ciencias, pero previo fue un momento del oscurantismo. Y yo creo que esta época que nos ha tocado vivir va a ser una época que para los que podamos comprometernos con el propósito de Dios, nuestros ojos van a ser testigos de cómo Dios va a traer un renacimiento, un avivar sobre nuestra sociedad, sobre nuestras familias, sobre nuestros países. Si usted lo cree, diga amén. Diga amén. Entonces, estamos viviendo, si bien es cierto, una época difícil, pero aún en medio de todo esto, el Señor está haciendo un llamado a aquellos que han sido llamados a resplandecer. Es la hora que la iglesia brilla más que nunca, ya que es cuando encendemos una luz en donde está más oscuro, es donde la luz más brillar. Y ahora que los verdaderos hijos de Dios tienen que brillar en medio de un mundo el cual está cubierto por tinieblas. Somos como esos faros en alta mar. Yo ayer estaba leyendo acerca de esos faros que se ponen en medio de esos islotes en medio de alta mar. Estos faros tienen una función muy importante en medio del alta mar, y sobre todo en las noches más oscuras y más densas, puesto de que estos faros con esa luz sirven de guía para conducir a esos barcos a un buen puerto. Esos faros puestos en alta mar con su luz en medio de la noche anuncia aún los peligros del mar, pero tienen una característica especial: esos faros giran en 360 grados. Y esto me hizo recordar a un tema que yo hice hace mucho tiempo, que se llamaba embajadores a 360 grados. 360 grados quiere decir la vuelta completa. Nosotros debemos ser bendición, nosotros debemos ser de trascendencia en todo el entorno que nos rodea. Debemos bendecir al que es cristiano y al que no es cristiano, al que cree y al que no cree, aquel que está de acuerdo con nuestros principios y valores y aquel que no lo está de acuerdo. Nosotros debemos ser hijos de Dios de 360 grados, de llegar, trascender, bendecir, influenciar donde Dios nos ponga. Esa es la clase de gente que resplandece como un faro en medio de la oscuridad. Es alguien que resplandece en 360 grados. No solamente se enfoca con aquellos que llevan de repente la misma fe, sino que es alguien que comienza a resplandecer en todo sentido y que puede llegar a toda persona, al más leído, al más culto, como aquel que también no tiene de repente una educación tan alta. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios a 360 grados de influencia. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo bien de un barril, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué precioso es este versículo. Yo quiero que nos detengamos en esto. La manera de poder resplandecer como faros a 360 grados, y como dice la Biblia acá, que la luz debe alumbrar delante de todos los hombres. No dice ahí para que escuchen sus buenas palabras. No. Él dice acá para que vean sus buenas obras. Es decir, la manera como vamos a resplandecer con la gloria de Jesús no solamente va a ser predicando con nuestros labios, sino a través de ¿qué? De buenas obras, de buenos hechos. Son los hechos los cuales nos determinan a nosotros. Podemos decir muchas cosas, podemos predicar de muchas cosas, pero son los hechos, son las acciones, son los actos los que nos determinan como creyentes y como discípulos de Cristo. Para que de esta manera, haciendo buenas obras, dice la Biblia, los demás, los hombres, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito. No que las buenas obras busquen enaltecimiento propio, que digan, ay, qué bueno soy, mira, qué tal buena gente, ¿no? Qué buen hombre, qué buena mujer, qué buen vecino, qué buena vecina. No. Dice, todo el sentido de que Dios resplandezca en tu vida y de que tú puedas resplandecer con buenas obras, el objetivo principal es de que la gente glorifique a Dios, glorifique a tu Padre. Ese es el objetivo. Y sigo diciendo, somos la luz del mundo, no con luz propia, sino la luz de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Es cierto, tinieblas cubren la tierra. Es cierto, tinieblas pueden cubrir la tierra. Y nosotros de repente nos sentimos muchas veces, a veces llegan esas sombras sobre nuestras vidas. Pero la palabra de Dios es nuestra seguridad. Hacia el final de los tiempos, la situación se puede tornar mucho más difícil, pero debemos confiar en el Señor. Si hay una palabra que debe cubrir nuestra vida y nuestro corazón en este tiempo, es el Salmo 121. Si vienen tinieblas sobre la tierra y tú te has sentido en medio de esas tinieblas, de ese miedo, de ese temor, la manera de levantarte en fe es recordar la promesa del Salmo 121. Te lo voy a leer. Cuando sientas que el temor viene a tu vida, cuando sientas que las circunstancias difíciles comienzan a incrementar, cuando veas que las cosas no están a tu favor, recuerda con todo tu corazón y aprópiate del Salmo 121. Y dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No se va a dormir aquel Dios que te guarda. He aquí, dice el Señor, no se adormecerá ni dormirá aquel que guarda a Israel. Y te pido que cambies el nombre de Israel por tu nombre. No se adormecerá ni dormirá el que guarda, en mi caso, a Rafael. El Señor es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu vida, tu cuidado, tu provisión y tu propósito, tu destino, viene del Señor. Es la seguridad que tenemos en nuestros corazones. El Señor es nuestra luz. Y cuando veas que de repente las tinieblas comienzan ahí a querer influenciar en tu vida por haber albergado temor, recuerda lo que dice el Salmo 121. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, y Él guardará tu vida de todo mal. Él guardará tu alma, tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. En el Señor, te lo digo de nuevo, en el Señor está tu vida, tu cuidado, tu provisión, tu propósito y tu destino está en Él. Amén. La gloria de Dios sobre ti.
Dice, porque ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Ha nacido la gloria de Dios sobre ti. Cuando hablamos de la gloria de Dios, debemos recordar el concepto de lo que significa la palabra gloria en el hebreo. Y es la palabra kabot, que nace de la raíz kabet. Esto es concretamente significa peso, significa riqueza. Entonces la palabra gloria está relacionada con peso, con riqueza. Esta palabra era utilizada en la antigüedad para describir a un hombre muy rico, muy acaudalado, muy famoso, con gran reputación, e igualmente se utilizaba para representar a Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la belleza de Dios, de la majestad de Dios. Estamos hablando bien de esa riqueza inagotable que es Dios, de esa luz que tiene Dios. Otros denotados por la palabra de la palabra gloria es honor, fuerza, poder, entorno, majestad, hermosura, reconocimiento, santidad, grandeza, magnificencia. De esto habla la gloria de Dios. En el original griego del Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para gloria es la palabra doxa. Doxa. Bien, y de ahí se deriva la palabra fama, reputación, abundancia, riqueza, dignidad, resplandor, honra. Es decir, la gloria de Dios es todo esto. Y esta gloria es la que nace sobre todo aquel que se levanta y quiere resplandecer en Cristo. La gloria de Dios en nuestra vida trae toda esa grandeza del Señor a través de nosotros. Su gloria en nuestras vidas es andar con su presencia manifiesta en nosotros. Entonces, andar con la gloria de Dios, bajo la gloria de Dios, involucra, bien, en que los atributos de Dios, su virtud, su carácter, su naturaleza y perfección, está obrando en nuestras vidas. La gloria de Dios es la esencia y la característica de lo que Él es, de su propia naturaleza, su misma presencia. Y todo esto dispuestos para nuestra vida. La gloria de Dios sobre tu vida, la gloria del Señor sobre tu familia, la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. Estos tiempos de oscuridad van a pasar. Estos tiempos de oscuridad van a pasar. Pero estos tiempos son los tiempos donde la iglesia va a resplandecer. Son los tiempos donde la iglesia va a alumbrar con la luz del Señor Jesucristo. Yo quiero en esta mañana que nosotros podamos tomar esta palabra y podamos decirle: Dios, necesito que obres en mi vida. Necesito, Señor, que obres en mi corazón. Necesito, Señor, que obres en mi ser. Tu palabra a través de mi vida. Una vez más, en el nombre de Jesús. Dios quiere que en esta mañana nos levantemos, resplandezcamos, pero con su luz y no con nuestra propia luz. Él quiere que en esta mañana podamos disponernos con todo el corazón para ser parte de un mover nuevo en nuestra nación. Alguien me dijo por ahí: no hay nada nuevo. Y la verdad, yo no lo creo. Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede ser algo nuevo. La Biblia habla de odres nuevos. La Biblia habla de nuevos tiempos. Y yo creo que Dios puede ser algo nuevo. Y el hecho de que nosotros hayamos nacido en esta generación quiere decir que somos parte de buscar algo nuevo de parte de Dios. Somos los responsables de traer la gloria de Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias, sobre nuestra sociedad y sobre nuestra nación.
aún hay esperanza. Perú, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. En el Dios que se manifestó con gran misericordia hace quizás 20, 30 años. El Dios de esos tiempos no ha cambiado y puede traer sanidad sobre nuestra tierra. En esta mañana vamos a orar, yo quiero orar. Vamos a entrar en un tiempo de oración y creo que Dios va a traer palabra, rema sobre tu vida como lo tuve esta mañana y va a reafirmar el desafío que el Señor tiene para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de toda gloria. Él es el Dios eterno. Para ti la historia ya está escrita. La historia ya está escrita. La historia ya está escrita. Tú sabes cómo termina, Señor, ya esta tierra. Y esta tierra, este mundo, mejor dicho, Señor, no va a terminar si es que cada uno de nosotros como iglesia no nos levantamos con esperanza y con resplandor de tu luz en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tú has dado a tu iglesia y a los que creen en ti un carácter de victoria. Nosotros queremos ser parte, Señor, no del problema, sino queremos, Señor, ser parte de aquellos hijos tuyos que sí, se levanta como un ejército para poder resplandecer, Señor, con tu luz en nuestras vidas, en nuestras familias. Tiempos difíciles, pero tiempos de oportunidades para poder ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestros países, en nuestras naciones. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo de Dios comience a despertar, Señor, a tu iglesia el día de hoy. A nosotros, comencemos a orar, a buscarte y a testificar de tu gran amor, a testificar de que en ti hay salvación, a testificar, Señor, de que solo en ti hay vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tiempo de fortalecer las manos caídas. Es tiempo, Señor, Padre, de fortalecer las rodillas endebles, golpeadas por el tema de las circunstancias. Pero es tiempo de creerte a ti. Es tiempo, Señor, de abrazarte a ti. Es tiempo de recuperar el enfoque y recuperar el ánimo, Señor, que viene de parte tuya. Es tiempo de trascender en la vida de los demás. Es tiempo, Señor, de avanzar. Es tiempo, Dios, de recibir tu paz, tu grandeza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú obrarás de una manera especial. Lo creemos, lo abrazamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, oramos por cada persona que en estos tiempos está luchando con este tema de la enfermedad del COVID. Señor, manifiesta tu voluntad y tu soberanía. Manifiesta tu voluntad y tu soberanía sobre cada vida. Tú eres el Dios que puede llegar a sus mentes y sus corazones. Eres el Dios que puedes hablarle ahí en los profundos de sus vidas. Trae salvación a muchos de ellos. Trae salvación a muchos de ellos. Sean de cualquier nación, sean de cualquier lengua, sean de cualquier raza, tribu. Para ti, Señor, la humanidad es una sola. Para ti, Señor, la humanidad, Señor, es tu creación. Y te pedimos, Señor, que tú traigas salvación sobre estas vidas, para que muchos pasen la vida eterna a tu lado, Señor, y no en condenación. Trae salvación a estas vidas.
Y si es tu voluntad, pues trae sanidad y que sean testimonio, Señor Dios, de tu gloria, de tu amor y de tu poder. Pero trae consuelo también, Señor, a aquellas vidas de amigos y familiares del entorno, Señor nuestro, que han tenido la sensible pérdida de sus familiares, de esposos, esposas o hijos, Señor. Muchos de ellos, amigos y pastores nuestros. Trae consuelo, trae esperanza, trae ánimo, Señor. Que la esperanza del consuelo de la vida eterna resplandezca más que nunca hoy en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y a los que estamos aquí, Señor, Padre, queremos decirte que seguimos en la lucha, que seguimos, Señor Dios, caminando en ti, y que es el momento de levantarnos y resplandecer. Y es el momento, Señor, donde también nos vamos a preparar, Señor, para los tiempos que tú tienes de gran cosecha espiritual, Señor Dios, en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios y tú te glorificarás, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Es momento de trascender, es momento de resplandecer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.